Queridos amigos, bienvenidos a Donde Dios Llora, el programa donde les compartimos las historias de la Iglesia en los lugares más necesitados del mundo. Hoy tenemos el privilegio de conversar con el padre Blaise Mulume Oderwa, un misionero javeriano nacido en la República del Congo y que actualmente está incardinado como vicario parroquial en la parroquia Cristo del Mar de la diócesis de Xochimilco. Hablaremos sobre su experiencia en la ciudad de Goma, en el este del Congo, y del rol fundamental de la Iglesia en la sociedad y los desafíos que enfrenta, especialmente la persecución que sufren aquellos que en su misión profética alzan la voz por la justicia y la dignidad humana. Acompáñenos en esta reflexión sobre el coraje de mantener la fe. Padre Blaise, es un gusto tenerlo hoy con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias, el gusto es compartido. Primero que nada, quisiéramos imaginarnos cómo es ese lugar en el Congo donde usted creció, donde usted nació. ¿Cómo es el contexto en la ciudad de Goma? Bueno, Congo, la República Democrática del Congo, es un país que está en el mero centro de África, que tiene una diversidad cultural y una riqueza humana, y su gente muy cálida. Yo nací en el estado de Goma, que está en el este del país. Es un estado que comparte la frontera con el país vecino, que es Ruanda, y compartimos el lago Kivu, que nos une, y la población vecina siempre hemos aprendido a convivir. Es decir, el Congo, de manera peculiar, la provincia de Goma, es gente que aprende a vivir juntos a pesar y con las diferencias culturales. De hecho, hay en este momento algunos campos de refugiados cerca de la ciudad. Sí, exactamente. Hay algunos desplazados por situaciones humanitarias y políticas que se encuentran en la ciudad de Goma y en las afueras de la ciudad. ¿Y cuáles son las principales necesidades o de qué carece la gente en el sector? La gente que se encuentra en esta situación, los desplazados especialmente, necesitan un acompañamiento antes que nada humano. Sentir la cercanía de alguien que los escuche y después subvenir a sus necesidades materiales, por ejemplo, la escuela, la salud y la vivienda. Y allí, en medio de esta ciudad, usted sintió el llamado, ¿no?, de ser un sacerdote para el Señor. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, pues nací allí, crecí, viví con mi gente, con mi pueblo. El programa se llama El lugar donde Dios llora, o diríamos también donde Dios ríe y consuela. En medio de estas experiencias, vi el rostro de Dios en medio de las necesidades y yo me pregunté cómo puedo ser un signo de esperanza para tanta gente, jóvenes, niños, ancianos, que necesitan experimentar la presencia de Dios a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades que pueden estar experimentando, ¿no? Sí. ¿Y cómo es la experiencia de la vida de la fe? ¿Cómo son los ritos, las misas, los encuentros? Cuéntenos un poco de la experiencia de la fe en este lugar. Es muy interesante que a pesar de las dificultades, la vivencia es muy alegre y es lo que a veces muchos no logran entender, como una persona que carece de lo material, pero tiene un rostro feliz. Creo que es el secreto de personas que mantienen la esperanza. La esperanza porque se vive, se celebra. La liturgia es una liturgia participativa, vivante. La fe se celebra tanto en la comunidad como en las familias.
y en diferentes expresiones de la vida. Y en esa expresión vivaz de la fe, usted quiso sumarse a la congregación de los misioneros javerianos. Específicamente, ¿por qué en esa congregación? Porque estudié en el colegio de los misioneros javerianos desde chiquito. Aprendí su forma de compartir la alegría y llevar la esperanza. Y en el grupo de niños, que luego fue el grupo juvenil, donde yo crecí, en compañía con los padres sacerdotes, desde joven empecé a acompañar a los padres a visitar a los enfermos, sin tanto el compromiso de ser sacerdote, ¿no? Y en un momento yo le pregunté a un padre misionero, originario de Veracruz, le dije, oiga padre, ¿cómo es posible que usted dejó todo lo mejor? Porque pues en esta inocencia pensaba que los misioneros venían de lugares muy cómodos. Le pregunté cómo dejó su país para venir a vivir en mi país con mi gente necesitada, cómo aprendió a comer la comida de mi país, a hablar el idioma, y se ve que está feliz. Y él me dijo, mira, Dios ha sido bondadoso conmigo desde joven, y lo poquito que puedo hacer es llevar esta alegría a tanta gente, ¿no? Llevarles un abrazo cálido y de Dios. Y yo le dije, se escucha bonito, de grande quisiera ser como usted. En este momento yo tenía 10 años. Me dijo, muy bien, ya veremos, primero estudia y te irá acompañando. Así empezó mi inquietud. Y esa inquietud se pudo concretar, llegó a poder en algún momento ser sacerdote. ¿Cómo fue ese camino hasta la consagración? Sí, empecé a acompañar al sacerdote, como le decía, desde los 10 años, nada más por esta cercanía que teníamos, y estudiando en el colegio. Y cuando terminé la preparatoria, ahora sí le dije, todavía sigo con este sueño de ser misionero. Y es cuando empecé el camino de la formación como misionero javeriano con el propósito de llevar el evangelio en los extremos del mundo, ¿no? En las periferias. La periferia entendida, como dice el Papa Francisco, no es nada más una periferia geográfica, sino las periferias existenciales. ¿Este es el carisma de los misioneros? ¿O? Exactamente, sí. El carisma de los misioneros javerianos, parte de ello es el primer anuncio. Es decir, hacer conocer a Cristo donde todavía no está conocido, pero nos damos cuenta que es un trabajo continuo hasta donde se cree que ya está, hay que volver a evangelizar. Y el Señor decide que su misión es también salir de la tierra donde había crecido y nacido y lo manda al otro lado del mundo. Cuéntenos cómo es esa experiencia de venir a Latinoamérica. Una hermosa experiencia que hasta la fecha sigo recibiendo como signo providencial de Dios, ¿no? Desde el sacerdote que conocí, que era también latinoamericano, de manera especial de México, de Veracruz, y cuando recibo mi nombramiento, más bien cuando me mandan a estudiar, porque siendo seminarista, joven en formación, no es que sea un nombramiento, sino que la congregación en su sabiduría, conociéndome, porque conocían mis inclinaciones, mis capacidades, mi deseo, vieron, creo que es por obra del Espíritu Santo, que podría aportar más en esta tierra mexicana. Me mandan después de cruzar la licenciatura en filosofía en el Congo, hice una experiencia en Italia y después llegué a México para seguir con la teología. Y antes de empezar con la teología, desde luego hice una experiencia del estudio del español, 6 meses, y después salí para hacer una experiencia misionera en la Sierra de Oaxaca, en un pueblo que se llama Mixtepec. Allí, de veras, nació una vez más mi vocación a la vida sacerdotal, de manera especial diocesana. Quería pedirle que nos cuente alguna de esas experiencias que le hicieron nacer de nuevo la vocación. ¿Cómo fue ahí en la Sierra de Oaxaca?
La Sierra de Oaxaca, para los que nos siguen, que tal vez no conocen la situación de México, también es muy compleja. Yo, llegando a México, viví en la Ciudad de México, donde aprendí el español, y después cuando salí para tener una experiencia pastoral, cultural, religiosa, en fin, llegando a la Sierra de Oaxaca había necesidad de sacerdotes. Todavía era joven, seminarista, que aprendí el español, pero allí me encontré con una realidad de una comunidad que no tenía sacerdotes. Tienen misioneros que van en la Semana Santa y hasta ahí, porque el territorio está tan enorme, tan grande, que no tiene la costumbre de encontrarse con sacerdote, ¿no? Y yo, siendo seminarista, estudiante del idioma, empecé a visitar a los enfermos ahí, a dar catequesis a los niños, pláticas a los papás y hacer la celebración de la palabra. Y desde este momento me vino en la mente este sacerdote que yo conocí cuando todavía estaba en mi país. Dije, ahora ya encontré mi misión. Así fue. Sin embargo, nunca dejó el amor por el Congo en el corazón. Usted seguía como preocupado y latiendo por esta tierra donde nació. Cuéntenos, vamos a hablar un poco más en general. La Iglesia ha sido perseguida en el Congo desde el principio de la evangelización. ¿A qué se debe esa persecución que sufre la Iglesia? La Iglesia en el Congo, como usted lo subraya, nunca yo he perdido este sentido de pertenencia a la Iglesia congoleña, ¿no? En la tierra donde yo crecí, ahí donde yo aprendí a vivir y a celebrar la fe. Celebrar, llorar y reír con mi pueblo y consolar a mi pueblo. Esta iglesia ha sido perseguida desde los inicios de la evangelización hasta la fecha. ¿Cómo se persigue a la iglesia en el Congo? Por la única razón de querer vivir su misión profética. Es el punto de persecución de la iglesia. La iglesia, ante los desafíos de la política del país, todavía, gracias a Dios, la Iglesia Católica es una institución creíble que pueda llamar la atención al gobierno para que cumpla con su quehacer, su responsabilidad. Y cuando la Iglesia ejerce este rol profético, entonces hay represaje, persecución de todo tipo. Cuéntenos, por ejemplo, algunas experiencias puntuales de la antigüedad, cómo ha sido en el primer tiempo en que la Iglesia era perseguida. La Iglesia empieza la persecución en el Congo desde la llegada del presidente que después de la independencia, que se llama Mobutu, que duró mucho tiempo al poder, un dictador, 32 años, y él llegó con el famoso plan de la identificación o de la nacionalización de la religión. Quería una religión nacional del país. La misión de la iglesia siempre es Cristo, desde luego, ¿no? Pero el presidente quería una religión nacional. Ese fue el primer choque. La iglesia supo dialogar, también parte de la iglesia es saber dialogar con la autoridad civil. Supo dialogar, pero el presidente de aquel entonces quitó los bienes de la iglesia, las escuelas, los hospitales, y todos los hizo como lugares públicos, ¿no? Del gobierno. Fue una persecución, sino de sangre, pero es una forma de violencia hacia la iglesia. Eso duró en los primeros años, estoy hablando del año 1960. Después de esta forma de persecución, vienen los gobiernos que no luchan por la dignidad, el desarrollo de los ciudadanos. Y el Congo, por los que no lo conocen, es un país rico, tiene mucha riqueza, tiene muchos minerales, hay muchas minas. Pero hay un contraste. Un país rico
con gente pobre. Y esta gente pobre no es toda la gente que es pobre. Es decir, los que sí están al poder viven bien y los que no padecen de mucha carencia. Y cuando la iglesia pide al gobierno de atender a su gente, buscan la forma de callar a la iglesia. Por ejemplo, el otro caso muy reciente es el arzobispo de Bukavu, que se llama Christophe Muzihirwa. Christophe Muzihirwa fue asesinado en pleno día porque pidió al presidente que defendiera la unidad del país. Él estaba vendiendo partes del mismo país a las empresas para explotar las minas. ¿Y qué es lo que sucedía? La gente que vivía ahí, los campesinos que vivían en estos pueblos, tenían que ser desplazados. Y al preguntar, entonces, al llamar la atención, la responsabilidad del gobierno, cómo atender a su gente, sencillamente lo asesinaron. Hasta la fecha hay mucha gente que sigue con este espíritu, porque aunque Muzihirwa, el arzobispo de Bukavu, que es una ciudad vecina de Goma, porque Goma también vive la misma situación, aunque Muzihirwa fue asesinado, su espíritu sigue vivo hoy. Misioneros, laicos comprometidos, sacerdotes diocesanos que defienden la dignidad de la persona, el derecho del ser humano, la defensa de la fe, padecen de persecución de todo tipo. De verdad, un testimonio muy importante el del arzobispo de Bukavu, que, bueno, sí había alcanzado alguna repercusión, pero como nos cuenta, son muchos los que sufren persecución en el Congo. Pero, ¿cómo hacen los católicos, los creyentes, para, en medio de tantos ataques, seguir con su fe, con su esperanza en la dificultad? Bueno, la fe siempre hay que saber proponerla. Se requiere de ser valiente ante las persecuciones, también ser prudente. Por eso ser sacerdote, ser religiosa en el Congo, hay que manejar estos dos aspectos. Dialogar con la autoridad, pero también decirle la verdad, porque no se puede callar la verdad. La iglesia siempre ha estado del lado del pobre, del más necesitado, acompañándolos desde su sufrimiento y dándole razón de esperanza. Y ese es lo fuerte, ¿no?, de la iglesia en el Congo. Signos visibles, tangibles de la presencia de Dios en medio de su pueblo que sufre, pero que no deja de esperar una mañana mejor. Y también, como dice usted, haciendo una asistencia, ¿no?, en el nombre de la misericordia, en lo que es la educación, en lo que es la salud. ¿Cuáles son las tareas que lleva la Iglesia en ese sentido en el Congo? Ante esta situación del gobierno que no cumple con su rol, llega el momento que la Iglesia suple hasta las tareas que competen o que pertenecen al mismo gobierno, ¿no?, que es parte de la doctrina social de la Iglesia. Estamos, además de evangelizar la fe, se acompaña con obras concretas. La construcción de las escuelas. Yo soy parte, yo, su servidor, soy testigo que estudié en una escuela construida por religiosos, que tenía todo lo necesario para que tuviéramos una formación de calidad. Porque estudiar en el Congo no es un derecho, es un privilegio por unos cuantos. Y estos unos cuantos son hijos de los que están al poder, para que mañana son los que ocupen los mismos puestos estratégicos del país. ¿Qué hacen los niños que no van a la escuela? ¿Cómo es la realidad de ellos? La realidad de los niños que no tienen acceso a la educación
viven en las minas. Hay una explotación de niños, adolescentes, menores de edad que son explotados en las minas. Comercios ilegales también. Entonces eso, y la iglesia hace su labor invitando a los niños que su lugar es la escuela o la familia, desde luego, ¿no? Porque el futuro es la educación, porque un pueblo ignorante no sabe sus deberes y sus derechos. Y la iglesia, ante este desafío, apuesta todo lo necesario en medio de sus posibilidades para que haya una mejor educación, una preparación para los ciudadanos todos en general. Y eso da fruto. Usted también es un signo de que la evangelización en la iglesia a través de las escuelas en el Congo es eficaz, ¿no? Da frutos como usted. Y ahora hablemos un poco de la combinación que lo hace a usted particular, ¿no? De venir del Congo y encontrarse con la realidad de Latinoamérica. ¿Qué cosas resuenan entre estas dos realidades, entre lo que vive usted por sus raíces en África y lo que encuentra en su misión en México? Mire, como decimos en México hay de todo. Hay de todo en México. Y hay mucha relación entre la realidad mexicana y congoleña. Un pueblo también con mucha historia, con mucha riqueza, pero con una desigualdad social, que es la misma realidad que pasa en el Congo. Sin entrar de fondo en la situación social y política de México, pero esta situación me ilumina a mí para entender la del Congo. Es decir, a pesar de los pesares, también México es un país que celebra, que baila, que vive. Y eso hace que yo me reubique una vez más. Entiendo a un mexicano porque celebra y llora como un congoleño, ¿no? Que no se rinde, como decimos. Ante los desafíos no nos rendimos. Ahora, esto no es un optimismo como alguien pensaría. Yo prefiero y creo, gracias a Dios, que es una expresión de fe. De veras. Es un pueblo, tanto el pueblo de México, de manera especial el pueblo del Congo, es gente de fe que sabe que en medio de las sombras y las luces, el mal nunca tendrá la última palabra. Siempre Dios está al pendiente del ser humano. ¿Podría compartirnos alguna experiencia particular de lo que ha sido su misión aquí en México? Algo que usted atesore en su corazón como un momento en el que Dios le habló de su presencia o le confirmó su misión aquí en México. Bueno, en México, vuelvo a decirlo, yo estoy en la Ciudad de México, pero en la periferia. Estoy en Xochimilco. Xochimilco es la ciudad, es la parte sur de la ciudad. Hay muchas tradiciones, muchas realidades, muchas riquezas, pero también mucha pobreza y mucha persecución y mucha situación legal, política que no está bien, ¿no? Me ha tocado acompañar a familiares mexicanos que no tienen vivienda, que no tienen comida. Uno se pregunta, pero ¿cómo es posible si en un país que no es un país del tercer mundo, como suelen llamarlo, que haya gente de veras necesitada, mientras hay otros que tienen hasta de sobra? Y recurren a mí como sacerdote. Padre, ¿no tendrá un taco? Una expresión, ¿no tendrá un pan? Frijol. Y esta situación me hace entender que estamos en las mismas, tanto México como en el Congo. Y esa es la zona que a mí me ha tocado ahorita atender. Gente del sur de la ciudad con muchísima necesidad. En el fondo se trata de ese llamado que sintió usted al principio y que repite el Papa Francisco, que es Dios, Jesús nos invita a ir a las periferias existenciales, ahí donde más está latiendo este
pueblo en busca de la misericordia. Hay una expresión que yo llamaría teológica, que dice que los ojos que lloraron son los que ven mejor. Las lágrimas nos ayudan a limpiar nuestros ojos para ver y sentir mejor. Es decir, cuando veo a un hermano, a un ciudadano que no tiene algo que comer, que no tiene dónde dormir, es fácil que yo le comprenda porque viví en la misma situación. Porque si yo he pasado hambre, sé lo que es no comer. Para que cuando alguien me diga, Padre, tengo hambre, no es un concepto nuevo para mí. O sea, lo comprendo desde mi realidad y no me puedo quedar indiferente ante esta situación. Muchísimas gracias, Padre, por compartirnos esa experiencia que usted tiene y que ahora a través de esta conversación puede llegar a muchos que se compadezcan, que vayan a la periferia y que sirvan a los demás a través de lo que el Señor les da. Muchísimas gracias, que Dios siga bendiciendo a la gente de buena voluntad, que sienten esta necesidad de compartir su fe, desde luego, desde la oración, que es la primera forma, pero también compartiendo de sus bienes. Ser generosos con nuestros hermanos de la República Democrática del Congo, que necesitan del apoyo tanto material como espiritual, para que la situación pueda cambiar, sobre todo en el ámbito de la salud, la educación y no olvidemos la paz. Muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por acompañarnos una vez más en este programa. Y ya saben, si quieren apoyar a la Iglesia del Congo y a tantos hermanos que pasan necesidad alrededor del mundo, no duden en contactar con la información que van a encontrar al final de este programa. Nos vemos en la próxima edición de Donde Dios Llora.